Candida auris, amenaza urgente en Estados Unidos por el aumento de casos de este hongo mortal. ¿Qué es la Candida auris? El hongo mortal que se propaga en Estados Unidos. Aterrador nuevo hongo mortal, Candida auris, se expande peligrosamente. ¿Quiénes son más susceptibles? Todos estos son encabezados que encontré, que pues fueron subidos en distintos medios, o inclusive se ha comentado mucho en redes sociales, expresando la preocupación que tienen respecto a el aumento de los casos de Candida auris. Y en general la duda que no deja de sonar en nuestra cabeza es si estamos frente a una nueva pandemia o no, o por lo menos si se podría desarrollar una nueva pandemia en los próximos meses o años. O incluso hay algunos quienes son más extremistas y se preguntan si en algún momento la realidad va a estar pues bastante cercana a la ficción. Para ello vamos a empezar a definir qué es la Candida auris. No es más que una especie de hongo que está emergiendo. Fue reportado por primera vez en Japón en 2009, es decir, no es algo que sea nuevo. E incluso ya se han aislado casos de Candida auris en los 5 continentes. Algo importante a tener en cuenta es que la presencia de este hongo se limita prácticamente al contexto intrahospitalario, sobre todo a pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, ¿vale? Un punto bastante relevante a entender el por qué la Candida auris es tan relevante es que su identificación es bastante complicada. Esto debido a que pues no todas las clínicas y hospitales cuentan con la facilidad de poder identificarla claramente. Y por otro lado, muchas veces se puede confundir la Candida auris con otros tipos de cándidas que no son tan agresivas. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, y es quizás el más relevante, es que es un hongo multiresistente. Prácticamente que todo el arsenal terapéutico que tenemos para enfrentarlo, pues es resistente al mismo. La Candida auris es resistente en un 90% a los azoles, en un 8 a un 10% a la anfotericina B, e inclusive a un 2 a un 3% a las equinocandinas, que es quizás el eslabón más alto que tenemos para el tratamiento de las infecciones micóticas. Entonces, esto hace que la preocupación sea mucho más grande. En este mapa observamos toda la extensión, la documentación de los casos de Candida auris a nivel mundial. No es un mapa reciente, del 2018-19, entonces vemos que, recalcamos, no es algo que sea nuevo y que incluso en países de Latinoamérica, Estados Unidos o inclusive Canadá ya se venían presentando casos de infecciones por Candida auris. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollarla? Lo primordial pues es el contacto con el hongo. Se requiere por lo menos un contacto de 4 horas según la literatura para pues adquirir dicho hongo, es decir, que se dé la colonización. El contacto se lleva a cabo sea con pacientes que ya tengan la infección o con estructuras inertes en las cuales se encuentre el hongo, como podrían ser paredes, ropa, hablando del contexto de la UCI, todo el aparato de ventilación mecánica, bombas de infusión, etc. Todo esto me facilitaría la colonización del hongo. Sin embargo, debemos tener presente algo, y es que colonización no es lo mismo que infección. Colonización es que tengo el hongo, infección es que éste empieza a actuar y empieza a dañar el organismo. Y no todas las personas que tienen el hongo van a desarrollar la infección. Y esto depende de la inmunosupresión que tenga la persona, de cómo esté el estado inmune de este. Para ello tenemos distintos factores de riesgo que pueden jugar un papel fundamental en que se desarrolle o no la infección. El simple hecho de estar en UCI es quizás el factor de riesgo más importante. De hecho, aquellos pacientes inmunosuprimidos que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, después de 48 a 72 horas, se aumenta demasiado el riesgo de tener infecciones fúngicas, dentro de ellas las infecciones por Candida auris, ¿vale? También la utilización de antimicrobianos de amplio espectro, sobre todo en el contexto de unidades de cuidados intensivos, el tener un catéter venoso central o inclusive sondas, ya que son estructuras inertes que facilitan no solamente la colonización de la Candida auris, sino también de otros tipos de microorganismos.
Las neoplasias, quimioterapia, VIH, inclusive la tuberculosis, pueden generar un estado de inmunosupresión. También otras patologías como la diabetes o inclusive enfermedades autoinmunes. Ahora, la presentación clínica, regularmente la Candida auris es tan mortal gracias a que genera una candidemia, es decir, va a haber una extensión del hongo a través de la vía hematógena, a través de la vía sanguínea. Esto va a hacer de que haya una diseminación sistémica del hongo y me va a generar a su vez una falla multiorgánica. Me puede generar meningitis, miocarditis, compromiso del vaso, del hígado, inclusive de los intestinos, ¿vale? En algunos casos se ha reportado de que la infección puede iniciar de forma localizada e inclusive quedarse así o diseminarse posteriormente. Donde se localiza regularmente la infección cuando tiene un foco que podamos identificar, lo más frecuente es que sea en la piel, en oídos, en pulmones y en sistema genitourinario, que son lugares donde regularmente se encuentra la Candida auris cuando coloniza. Sin embargo, recalco, los síntomas solamente se van a desarrollar en los pacientes y todo el contexto hemodinámico cuando el paciente se encuentre inmunosuprimido y facilite el accionar del hongo. Ahora, ¿qué tan mortal es? Pues la mortalidad oscila de un 30 a un 70% de acuerdo a la literatura donde la lean, es decir, es bastante alta en comparación a la mortalidad de otras patologías. Ahora, ¿por qué se dio el aumento de los casos? La hipótesis que más apoya es que pues todo esto se generó como un efecto colateral a la infección por COVID-19, ya que el COVID pues llevó a que tengamos un aumento en los casos de hospitalización, un aumento en la necesidad de la utilización de unidades de cuidados intensivos y pues la Candida auris literalmente se encuentra en el contexto intrahospitalario, sobre todo en la UCI. Y no es que ella nos esté invadiendo a nosotros, sino que nosotros invadimos el área donde ella regularmente se encontraba. Y es por ello que cada día más se están presentando más casos. Otras hipótesis que también se apoyan es que pueda generarse una activación de este hongo secundario a cambios climáticos y a distintas noxas que se encuentran en el ambiente. Sin embargo, lo que más apoya esta elevación de los casos es la pandemia COVID-19 que ya vivimos. Ahora, ¿qué es lo que preocupa a día de hoy? ¿Existe riesgo de que en realidad se desarrolle una pandemia? Pues el CDC tiene 3 puntos críticos que le preocupan. El primero, pues claramente es el aumento de los brotes en torno a la atención médica. Importante esto. No nos están refiriendo de que se está aumentando los casos de Candida auris en el contexto extrahospitalario, en los colegios o algo por el estilo. No, sino en la atención médica, fundamentada sobre todo a las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos. Y esto es importante para entender de que hasta hoy es poco probable de que se desarrolle una pandemia tan grande o por lo menos en la magnitud como el COVID. Podría desarrollarse en dado caso de que pues se genere una mutación del hongo o que se presente algo pues bastante raro que perpetúe y que facilite que se desarrolle pues dicha pandemia. Sin embargo, hasta hoy justamente por esto, porque se centra en la atención médica, los casos que se están presentando pues es poco probable. Otro punto crítico es que pues no solamente los casos están aumentando, sino de que es difícil identificar el patógeno. Entonces a su vez es difícil instaurar un tratamiento en los pacientes y pues los pacientes por eso están muriendo tanto. Y por otro lado tenemos pues la multiresistencia ya explicada con anterioridad que tiene la Candida auris a todo el arsenal terapéutico que manejamos contra las infecciones fúngicas. Ahora, ¿estamos en riesgo de otra pandemia? Hasta ahora, recalco, pues es poco probable que se desarrolle en comparación a como el COVID. Sin embargo, pues decir que no en la medicina y en la vida no rotundo es un error, ya que no sabemos qué puede pasar a futuro, si el hongo puede mutar o si se pueden empezar a presentar casos de Candida auris en otros contextos. Como conclusiones que quiero dejar, uno, hasta el día de hoy, recalco, se desarrollan principalmente la gran mayoría de los casos de infecciones por Candida auris, por no decir que todos, en el contexto intrahospitalario. Entonces, ese hecho de que
estamos frente a una pandemia hoy por hoy, es quizás mucho humo. Por otro lado, sí tenemos un tratamiento que es limitado, pero sí lo hay. Regularmente utilizamos las equinocandinas. Ya la caspo pues está generando un poco más de resistencia, pero tenemos otras equinocandinas que son bastante buenas en el tratamiento de la Candida auris. Lo fundamental es que pues desde el personal de la salud tengamos una búsqueda activa de este hongo. Podamos realizar las pruebas de forma óptima en el momento correcto en aquellos pacientes que tengan los factores de riesgo, que se encuentren inmunosuprimidos con VIH, neoplasia o algo por el estilo y que se encuentren en unidades de cuidados intensivos, ¿vale? Y por último, esta es una recomendación que hace la Sociedad Panamericana de Salud y es que el personal de la salud debe cuidarse. Esto en primera instancia para reducir el riesgo de que en cada profesional de la salud se desarrolle una infección por Candida auris y por otro lado para evitar pues una supuesta pandemia que se pueda desarrollar a futuro. Los cuidados son bastante básicos y no varían mucho respecto a los que ya pues venimos trayendo, como sería el lavado de manos antes y después de tocar al paciente, al llegar a la institución, al salir de la institución donde trabajemos, el uso de tapaboca, el uso de todas las medidas de bioseguridad en general, pues puede reducir el hecho de que se desarrollen la colonización y la infección por la Candida auris. Estos son algunos artículos que estuve revisando, hay muchos más, sin embargo estos son quizás los más recientes que hablan sobre la Candida auris y pues les van a permitir pues saber mucho más sobre el contexto de todo esto. Con esto hemos terminado el video, espero que les haya gustado, si es así consideren suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones.